Como contamos en la introducción de este programa, una vez más nos visita en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca el profesor y licenciado en Historia Héctor Nino Benvenuti, un amigo de la casa, un lujo tenerlo hoy en el Día del Amigo, a una persona que siempre nos ayuda a reflexionar sobre nuestra historia como país, y hoy una vez más lo volvemos a consultar para conversar justamente sobre la Corte Suprema de Justicia, este máximo tribunal de nuestro país que se ha puesto en tela de juicio nuevamente a partir de esta carta video que publicara la vicepresidenta, y justamente queríamos analizar un poco más este tema, tratar de entender cuál es el rol que ha tenido la Corte Suprema justamente como contrapeso de la soberanía popular por un lado, y en la contrapartida como reaseguro de los intereses de los poderes fácticos de nuestro país. Nino, querido, ¿cómo estás? Feliz día. Gracias, Juani. Feliz Día del Amigo. A vos, Juani, por supuesto, y a todos los oyentes y a todas las oyentes de Radio Nacional. Bueno, Nino, te pregunto para ir entrando en tema, y me imagino que la respuesta es afirmativa, si viste este video que publicó Cristina Fernández de Kirchner y qué reflexiones y qué sensaciones te generó, porque más allá del contenido que tiene, que creo que es en 14 minutos condensa gran parte de nuestra historia, también, bueno, a muchas personas con las que he charlado les ha generado algo en el plano emocional. Sí, sin duda alguna. Por empezar, Cristina es abogada, sabe lo que dice, no solamente es la vicepresidenta y fue presidenta de la Nación, sino que además es abogada y fue parte fue convencional constituyente en el 94, en el 94, así que sabe de lo que está hablando, y además es una gran historiadora, Cristina. Es una aficionada a la historia, pero es una gran historiadora en sus discursos, en todos sus discursos. Hace una historia de muchos aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y también jurídicos, por supuesto. Y la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una larga historia. Podríamos arrancar con el presente, con esta carta video de Cristina, en donde, a mi juicio, hace un análisis impecable, minucioso, exhaustivo, de estos 4 supremos de la Corte que ella dijo que son altamente vulnerables, y nosotros entendemos que eso es así. No hay duda alguna en ello. Ahora... Sí, se nota, quiero reafirmar esto que vos decís, ¿no? Este resumen de 14 minutos, muy denso, muy detallado, y se nota también en la molestia que generó en algunos comunicadores que quizás se sintieron tocados, pero viste que había como una cosa como, bueno, hizo un documental, había un enojo con la calidad y los datos de la producción. Exactamente, y tenemos que decirle a la gente, y estamos en un medio de comunicación radial, muchas veces los programas televisivos, políticos, tanto del sector nuestro como de la oposición, hay muchos abogados que además saben del tema. Por ejemplo, en C5N, Pablo Dugan es abogado, sabe lo que dice cuando avala todo lo que dijo Cristina. Del otro lado, el hombre de La Nación Más y de los programas, el petizo de Bigotito, que no recuerdo en este momento. El petizo de Bigotito, ¿quién será? El petizo de Bigotito, que es abogado y que opina de todo, pero bueno, es abogado, sabe lo que dice. Si decís el que opina de todos, creo que es cualquiera que esté en La Nación Más. Sí, básicamente. Ninguna duda. Un petizo de Bigotito que en este momento se me fue el apellido, es conocido. Se me fue el apellido, discúlpenme los oyentes, pero bueno, hay muchos abogados de la oposición y de los medios de comunicación, empleados de Clarín y de La Nación, que responden más que a los intereses del macrismo. Yo creo que responden a los intereses de los grandes consorcios internacionales, de los reales factores de poder. Sí. Porque esos hombres y mujeres de los medios de comunicación, en realidad, muchas veces se decía, bueno, responden a la embajada, refiriéndose obviamente a la embajada de Estados Unidos. Pero la embajada o el embajador de Estados Unidos, a su vez, responde a los intereses concretos de las grandes corporaciones
económicas y financieras norteamericanas. Sí, recordemos también que a veces hablamos de las empresas y los medios, pero esos medios de los que hablamos son empresas también. Ninguna duda, y sobre todo en los últimos años. Sí. Son grandes empresas, son grandes empresas, son medios de comunicación, pero que tienen acciones en otras empresas que no son medios de comunicación. Además de dominar oligopólicamente esos medios, son dueños también, bueno, por ejemplo, Clarín y La Nación en Expo Agro son socios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y lo mismo ocurre, o parecido, no lo mismo, y parecido ocurre con muchos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con muchos jueces de las cortes cortes provinciales de justicia de las distintas provincias. El caso Jujuy es el más notable de todos. No es solamente Gerardo Morales. No, claro. Y los jueces que responden a Gerardo Morales, y no es solamente el único caso Milagro-Salas. El único responsable no es solamente Gerardo Morales y los integrantes de la Corte Suprema de Jujuy. Es Blaquier. Es Blaquier, exactamente. Es Blaquier y los intereses fácticos de los grupos económicos concentrados. Te interrumpo un segundo porque justo recordaba que hace unos días conversábamos con Telma Alonso, que vos creo que la conocés, ha visitado en repetidas ocasiones Jujuy a Milagro, y ella siempre lo que nos dice es que cuando vos llegas a Jujuy y te bajás en el aeropuerto, no dice bienvenido a Jujuy, sino que Ledesma es quien te da la bienvenida. Ledesma, la empresa de Blaquier. Sí, sin duda alguna. Una gran empresa monopólica que no solamente vende azúcar, por supuesto. Debemos reconocer eso. Bueno, y el señor Blaquier, o la familia Blaquier, junto con otras familias de la oligarquía argentina, fueron las que han propiciado distintos golpes de Estado en los últimos tiempos y han puesto a muchos jueces de la Corte para que protejan sus intereses y su propiedad privada, ¿no? Así es. Nino, este audiovisual que publicó la vicepresidenta comienza en el 2003, retomando lo que era la Corte de la Mayoría Automática, como se le llamaba a la Corte que había dejado Carlos Menem. Contanos un poco para los que por ahí tienen mi edad o unos años menos y lo recuerdan así medio nebulosamente, ¿qué era la Corte de la Mayoría Automática y cómo se había llegado a esa Corte? Bueno, fundamentalmente el presidente de la Corte, del presidente en la época que presidió la Nación Carlos Saúl Menem, el presidente de la Corte era Julio Nazareno. Julio Nazareno era un abogado, socio de los Menem, que son abogados. Carlos Saúl y su hermano Eduardo Menem eran abogados, tenían un estudio jurídico en La Rioja y su socio era Julio Nazareno, y fue puesto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algo absolutamente inexplicable, por todos conocido. Bueno, yo voy a cumplir 69, yo ya era grande en esa época y todos conocíamos ese dato. Además, por supuesto que esos datos fueron silenciados por los medios de comunicación cómplices al menemismo, porque esa política del menemismo y esa política y esas cosas que hizo la Corte Suprema de Justicia en su momento, esa Corte Suprema presidida por Julio Nazareno, beneficiaba a los intereses no solo del Grupo Clarín, sino de otras grandes empresas monopólicas y oligopólicas de la Argentina. Esta es la realidad. Y se llamaba la Corte de la Mayoría Automática porque Menem había aumentado la cantidad de miembros, ¿verdad? Exactamente, aumentó la cantidad de miembros, pero todos esos miembros de esa Corte Suprema de Justicia eran funcionales a los intereses, fueron funcionales a las privatizaciones, a todo lo que se hizo durante la etapa menemista, que todos conocemos históricamente y que no es necesario detallar. Sí, está muy fresco en la memoria. Y si nos vamos un poquito más para atrás, Nino, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín, ¿qué rol tuvo la Corte Suprema? Bueno, durante el gobierno del doctor Alfonsín hubo algunas modificaciones.
vamos a aclarar una cosa. Alfonsín también era abogado y tuvo una intencionalidad democrática, fue un hombre de la democracia, sin duda alguna. Lo que pasa que la situación económica y financiera con que luego terminó lamentablemente con la hiperinflación y bueno, muchas de las cuestiones económicas que perjudicaron y que no funcionaron, el plan Austral, el plan Primavera, etcétera, no hizo que en ese momento se visualizara cosas que en ese momento la Corte Suprema de Justicia estaba haciendo. Ajá. Es decir, no era tan visible como sí lo fue después, en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, que tiene que sí o sí reformular el nombramiento de ministros, de jueces de la Corte Suprema, porque estaban absolutamente desprestigiados. Sí. Popularmente estaban absolutamente desprestigiados. Sí, supo aprovechar el momento. Y en ese sentido. Néstor supo aprovechar el momento y buscó figuras, obviamente, probas en la historia del derecho, en sus especialidades. Bueno, hasta yo creí que el doctor Lorenzetti era un hombre probo y honesto, lo cual después demostró que no es así, pero bueno. Sí, con esa reunión que, entre otras cosas, cita Cristina en esta carta video, esa reunión que quedó retratada en la foto junto a Sergio Moro, el juez que apresó a Lula da Silva, le impidió ser candidato a presidente, todo porque supuestamente había recibido como coima un departamento que nunca se probó que había recibido. Exactamente. Y bueno, y estaban Lorenzetti, Bonadío y Moro. Y Nino, me quiero ir más atrás todavía y quiero preguntarte por los gobiernos de Perón, el primero y el segundo, ¿no? Que han quedado en la memoria como una época de un gobierno muy fuerte, para algunos fuerte y bueno, para otros fuerte y malo, autoritario, dicen algunos, pero ¿cómo era la relación con la Corte Suprema o qué rol tuvo la Corte Suprema en ese momento? Digo, a Perón lo derrocan, ese era un momento de golpes de Estado. Hoy los golpes de Estado han mutado, ¿no?, en lo que llamamos lawfare, donde la justicia está muy metida. ¿Qué hacía la Corte Suprema en ese momento? ¿Jugaba a favor de los poderosos? ¿Era una corte más justa? No había este tipo de mecanismos, porque me refiero al lawfare, que tiene una pata que es la judicial y otra pata que es la mediática, porque si no, los disparates, ¿no?, que firman en estas resoluciones, en estos fallos, no los aceptaría la población. ¿Qué nos podés contar de esa época del peronismo histórico? Bueno, hay que hacer una aclaración muy concreta y muy precisa al respecto, y hay que retroceder un poco antes de la asunción del coronel Perón a la presidencia de la Nación. Hay que retroceder hasta el golpe de Estado de junio de 1943, del cual Perón va a ser nombrado secretario de Trabajo y Previsión, que el Departamento Nacional del Trabajo que él transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Uh-huh. Hay que decir que los jueces de la Corte Suprema de Justicia del año 1943 venían de la época de 1930, del golpe de Estado contra Irigoyen, perpetrado por el general José Félix Uriburu, y del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Procurador General de la Nación, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, abuelo del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hicieron una acordada en donde fundamentaban la legalidad de ese golpe de Estado. Lo hicieron, lo escribieron. Traje este machete para leer un poco si hay tiempo. Sí. Pero me quiero referir fundamentalmente a un hecho histórico que ocurrió en contra del entonces coronel Perón, cuando Perón mantenía los cargos de secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra, y producido su apresamiento, su encarcelamiento,
con intentos de matar al coronel Perón, muchos sectores civiles y militares antiperonistas decían, y esto está escrito y esto está en los buenos libros de historia, exigían entregar todo el poder a la Corte Suprema. Eso no es casualidad, porque esa Corte Suprema, que venía de la década del 30, era funcional a los intereses de Patrón Costas, de la oligarquía y de todos los sectores que veían en el coronel Perón y en el movimiento de la clase obrera, el movimiento obrero organizado, un peligro para sus intereses económicos y financieros. Bien, o sea que la cuestión viene de larga data. Viene de larga data. Y para que los oyentes y las oyentas tengan idea, lo voy a leer, porque por eso me traje el machete. El 6 de septiembre de 1930 las Fuerzas Armadas ejecutaron un golpe de Estado, derrocaron al presidente Irigoyen, dando inicio a una serie de golpes y gobiernos cívico-militares que se extendieron durante la mayor parte del siglo XX. En forma inmediata a asumir el gobierno, el jefe del golpe de Estado, José Félix Uriburu, envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal resolvió por unanimidad, 10 de septiembre de 1930, acusar recibo de la nota mediante una acordada, estoy sintetizando, sí, cuyo contenido dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto. Es decir, que los golpes posteriores, sobre todo en 1955, 1966, 1976, tenían una doctrina jurídica avalada por estos señores. Ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación, dice esa acordada. Por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad, lo que les interesaba es defender irrestrictamente la propiedad privada. Por lo tanto, mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país en el ejercicio del poder. Unos cínicos, terribles cínicos. Esta Corte ha declarado respecto de los funcionarios de hecho que la doctrina constitucional e internacional da validez a sus actos, cualquiera que puede ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos. A un golpe de Estado lo llaman de esa manera. Una hipocresía y un cinismo por razones de policía y de necesidad. El gobierno provisional que acaba de constituirse en el país dicen estos jueces de la Corte Suprema, es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido. Tremendos hijos de puta. Discúlpenme la expresión, queridos oyentes. Sí. Tremendos hijos de puta. En cuanto ejercita la función administrativa y policial derivada de su posición de la fuerza. Si normalizara la situación, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir estas las restablecería en las mismas condiciones. Y voy a leer quiénes fueron los miembros de la Corte Suprema que emitieron esta acordada 10 de septiembre de 1930 fueron, escuchen los nombres y apellidos, José Figueroa Alcorta, que había sido presidente de la Nación, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna, en tanto que el Procurador General de la Nación fue el abuelo del actual Horacio Rodríguez Larreta, que también se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Esta es la historia de la Argentina, jurídica, históricamente hablando, en función de los intereses de la oligarquía y en función de intereses de las minorías. Esta es la historia que no te enseñan en la escuela y que algunas concejalas de nuestra ciudad tampoco les gustaría mucho que se enseñe porque tiene ideología, como prácticamente todo lo que hacemos como seres humanos. Nino, muchas gracias por venir y más en este Día del Amigo.